Al diablo el PRI. Este es el titular de mi columna del día de hoy, Historia de lo Inmediato, y claro, tiene que ver con la elección del 4 de junio. La biografía del PRI en todo el país es corrupta, pero la del PRI en el Estado de México es doblemente putrefacta. En casi un siglo de ejercer el poder, impuso un modelo que todo lo pudrió, oposición y periodismo incluidos, y llegó la hora de echarlo. Sé de lo que hablo. Llegué con mi familia al Estado de México cuando el gobernador era Carlos Jan González, emblema del político enriquecido desde el gobierno. Un político pobre es un pobre político, decía. Y por años observé con náusea las mentiras, los abusos, la manipulación, la robadera. En el primer meeting al que asistí, en la campaña de Roberto Soto Prieto a la presidencia municipal de Naucalpan en 1978, miré los excesos. Aún sin oposición, era preciso acreditar la abundancia para conseguir votos. Carnitas, chicharrón, cervezas, música, regalos, escobas, cubetas, trapeadores, juguetes, dinero. La bonanza era efímera y reaparecía hasta la siguiente campaña. El prolongado paréntesis era el abandono, la falta de servicios, la indiferencia en las oficinas públicas, el dinero a trasmano en todo. Era un fenómeno cíclico como hasta ahora, en el que sigue siendo el estado más poblado del país, el de mayor presupuesto público, el de poderoso peso electoral, el más grande, y donde emití por primera vez mi voto en las elecciones de 1985. Desde entonces, jamás por el PRI. Priismo sin ideología revolucionaria, salvo como recurso retórico, el del Estado de México fusionó la política con los negocios, no solo el saqueo del presupuesto desde las oficinas públicas. Solo así se explican las fortunas de personajes que solo han sido políticos, como Hank, sí, pero también como Enrique Peña Nieto, como Alfredo del Mazo, como Arturo Montiel, como Erubiel Ávila, como Emilio Chauvet, como tantos. En el Estado de México, con el PRI se industrializó, modificó el sector agrícola y se convirtió en dormitorio de la capital. Pero en el Valle de México jamás destinó un solo peso al sistema metro. Optó por la lógica clientelar del pulpo camionero, con vialidades destrozadas, colapsadas e inseguras, y con corporaciones policíacas de maleantes con permiso para matar. La salud jamás fue tampoco una prioridad de los gobiernos priistas del Estado de México, atenidos a la federación. Ni tampoco lo fue el impulso a las actividades deportivas y menos recreativas. La entidad siempre fue vista solo como una bodega de votos. Tuvo que ser la UNAM la que proveyera de educación media y superior a los habitantes del Estado de México, con los CCH y las ENEP, porque la universidad estatal, cotopriista, ha sido para hacer política, no para formar ciudadanos. La introducción de los servicios de agua y drenaje en las colonias populares solo se arrancó con luchas, no desprovistas de la cooptación de los liderazgos priistas y el condicionamiento del voto, que fue el origen del recelo y del repudio a estos políticos corruptos que ahora andan con la cola entre las patas o acomodándose en otros partidos. Mejores condiciones tuvieron los fraccionamientos clasemedieros que de priistas fueron brincando al PAN hasta que, como hoy, son los que habrán de votar por Alejandra del Moral
una política de Cuautitlán Izcalli cuyos mentores son Peña y Luis Videgaray. Sí, de Hank a Alfredo del Mazo, muy poco cambió el modelo del PRI en el Estado de México, salvo por el ascenso de la oposición desde los 90. El PAN estuvo a punto de arrebatarle el poder, pero pronto se asimiló hasta ser literalmente lo mismo, corrupción incluida. Aún si es derrotado, habrá PRI, pero muy venido a menos. Pero lo que ya no hay es PAN, por lo menos en el Estado de México. Y la izquierda, que en el Estado de México tampoco ha escapado a las prácticas de cooptación y deshonestidad, está ante el sueño de la victoria, después de que hace 6 años venció al PRI, el partido de la corrupción. Si triunfa sobre el PRIAN, Morena tendrá la obligación política y moral de desmantelar el modelo de corrupción instaurado en el Estado de México, no solo separando la política de los negocios, sino rompiendo con todas las complicidades del poder público, incluyendo con los medios de comunicación locales y de la capital, aún con los riesgos de la intimidación y el chantaje. Pero antes, este domingo 4 de junio, 12.693.000 mexiquenses podrán validar la sentencia de que no hay mal que dure 100 años. La frase se la escuché a mi padre, que nos llevó al Estado de México. Al diablo el PRI. Muchas gracias el día de hoy.